Cuando nosotros queramos, nos dejamos también. Dios no hace nada a la fuerza. Hay que poner las cosas en las manos del Señor. Estaba meditando una hermana que estoy evangelizando, que va hasta el este de Los Ángeles, dice que a veces no va. Siempre a veces la miro y el sábado la miré y le digo, hermana, usted dijo que el día que pudiera nos iba a visitar acá, pues el día que no pudiera ir allá, porque a veces no va, pues se va en el bus. Pero me dijo estas palabras, mira, me dijo, pastor, yo veo la iglesia muy grande, dice, muy bonita, y me da pena entrar, porque la iglesia donde nosotros vamos está chiquita, vemos como unos 7, 8. Dice, y no sé si ahí donde ustedes me van a recibir. O sea, la mentalidad de cada persona, yo no sé por qué, y yo me sentí un poco mal, y yo dije, bueno, la hermana así está ensañada, pero le da pena porque la iglesia está grande, y no me lo había dicho para que no me sintiera mal yo. Le digo, no, hermana, sea iglesia pequeña, sea grande, sea mediana, sea como sea, donde el Espíritu de Dios se mueve y hay libertad, bendito sea el nombre del Señor. No se fije que la iglesia está grande, que hay muchas sillas diferentes y todo. Entonces, hermano, hay una mentalidad de cada persona muy diferente. Y hay otros que dicen, yo no oro si no llevo velo, como que el velo lo va a salvar. La oración hacia Jehová es lo más importante. Y hay otros que dicen que si usted ora con los pies cruzados es malo. Ore con los pies como usted pueda, chicos, que ore y alabe y glorifique el nombre del Señor. Porque dice la Biblia que cuando Dios hace las cosas, las hace desde el corazón. Entonces Dios va haciendo las cosas conforme a la palabra de Dios, ¿verdad? Y así se va a encontrar muchos, ¿verdad?, que lo van a ver así y le van a decir que usted está en pecado, porque está cruzando los brazos, o está orando con el pie cruzado, le va a decir que está en pecado. Y esos son los de alcance victoria. Entonces, así hay clase, hermano, de la cual dice la palabra de Dios, si Dios nos hizo libres, seremos verdaderamente libres. No para agarrar libertinaje, sino para bendecir y glorificar el nombre del Señor, donde Dios y como Dios Él quiere, ¿verdad? Recuerda, hermanos, que empezamos a ir a una montaña por liberación de ciertos hermanos y Dios lo hizo. Dios lo hizo porque lo estoy mirando y lo estoy mirando muy bien. Yo creo que ya vamos a empezar a ir ya en vez de irnos a una vigilia, nos vamos a ir a orar a la montaña y vamos a poner la petición de los hermanos, ¿verdad? No me gusta decir nombres, solamente cuando vayamos a orar vamos a poner la petición de los hermanos y solamente vamos a ver la gloria de Dios, cómo se va a venir de una manera muy linda. Entonces, cuando Dios libera, lo hace bien y bien claro. Bendito sea el nombre del Señor y Dios le bendiga, y así le pasa el tiempo a mi hermano que trae el consejo de la palabra del Señor esta tarde, mi hermano Miguel. ¿Verdad? Que Dios lo bendiga y adelante. Denle un aplauso al Señor, hermano, bendito Dios, aleluya. Dios les bendiga, hermanos, a cada uno de ustedes, y gracias a Dios por permitirnos estar hoy aquí en este día, por permitirnos gozarnos, ¿verdad? Ahorita yo me gocé, hermanos, cuando miré a mi hermano que estaba gritando. Pero una de las cosas, hermanos, es saber que el Espíritu de Dios intercede con gemidos indeseables por cada uno de nosotros. Y es cuando así mismo dice que la palabra de Dios va a dar testimonio de quiénes son sus hijos. Así que yo felicito a mi hermano Giovanni, le doy ese ánimo para que siga creciendo, porque creo que cada uno de nosotros no somos perfectos, pero la perfección solamente la va a dar Cristo, no nosotros. Hermanos, y hoy traigo un tema muy, muy importante para nosotros. Hablamos aquí, cuando nos subimos, hablamos de fe, hablamos de perseverancia, hablamos de seguir en el camino de Dios, pero muchas veces dejamos algo fuera de todo esto,
Y lo más importante, mis hermanos, ¿qué es lo que tenemos que tener nosotros como creyentes? Es el Espíritu de Dios. Amén. Así que, mis hermanos, yo los invito a que se pongan de pie y vamos a iniciar con una pequeña oración para poner esto en las manos de Dios. Gracias, Padre, Señor, en esta tarde, mi Dios eterno, venimos delante de ti, mi Dios poderoso, con un corazón agradecido, Padre, por lo que tú estás haciendo, Señor, en cada uno de nosotros, Padre. Y así como dice mi hermano, cuando tal vez nosotros no vemos que tú estás haciendo las cosas, Señor, nos desesperamos en nuestros propios pensamientos, Señor, porque a veces queremos, Padre, tener ese crecimiento de la noche a la mañana, Padre. Y yo sé, Señor, que tú das ese crecimiento cuando tú quieres, como quieres y a quien quieres, Señor. Pero en esta tarde te doy gracias por la vida, mi Dios, de mi hermano, Señor, que tú te estás glorificando en ella, Padre, y que tú estás dando a conocer esos frutos visibles, Señor, de lo que hace cuando alguien, Señor, te ora, cuando alguien, Señor, te busca, Señor, mi Dios. En esta tarde, Padre, pongo delante de ti a todos mis hermanos que están aquí, Señor. Ayúdanos, mi Dios, a buscarte cada día más, Padre eterno. Así como dice mi hermano, Señor, a veces nosotros no sentimos los deseos de venir a la iglesia, Padre. Nos sentimos resecos, mi Dios. Pero hoy, Señor, estamos creyendo, mi Padre, que tú eres el que harás la obra, Señor, y que eres el que nos dará ese crecimiento, Padre, porque como decía Apolos, mi Dios, que unos son los que siembran, otros son los que riegan, pero solamente tú, mi Dios eterno, eres el que da el crecimiento, mi Dios bendito. Por eso hoy estamos aquí, mi Dios, dándote, Señor, poniendo delante de ti, Padre, nuestros corazones, Señor, y nuestros oídos, Padre, para que seas tú, mi Dios, ayudándonos a entender tu preciosa palabra, Señor, y a seguir caminando, mi Dios, con prudencia en este camino, Señor, y sobre todo, Señor, en este mundo, Padre, porque, Señor, dice tu palabra que nosotros debemos ser la luz de este mundo, la sal de esta tierra, Padre. Y te doy gracias por hacerme comprender, mi Dios, qué es lo que tú quieres decir en esas dos palabras, Señor. Pero dice tu palabra que si nosotros perdemos tu presencia, ¿a quién iremos a hablarle allá afuera, Señor? ¿A qué iremos a hablarle si tu presencia no la tenemos en nuestras vidas, Padre? No podemos hablar, Señor, de aquel que no conocemos, mi Dios eterno. Por eso hoy pongo delante de ti, Padre, cada corazón, cada mente, Señor, mi Dios, que seas tú trabajando en cada hermano, en cada hermana, Señor. Y te pido, mi Dios, en este momento, Señor, en esta tarde preciosa, que te muevas, Señor, de una manera especial, Señor, sobre cada uno de nosotros, Padre. Y que seas tú, mi Dios, en esas sillas, Padre, vacías, llenándolas, Padre. Porque sabemos que por fe, Señor, tú llenarás esas sillas y traerás, Padre, a las personas correctas, mi Dios. Solamente tú sabes, Señor, quiénes han de ser, Padre, quiénes han de ser añadidas, mi Dios, a tu obra, Señor. Pero ayúdanos, Padre, también a ser parte de ese proceso, Señor, a entender, mi Dios, que esas almas no van a venir solas, mi Dios, sino que nosotros tenemos que ir por ellas, Padre, así como tú dijiste, Padre, que tenemos que ir y predicar las buenas nuevas, Señor. Ayúdanos, Padre, a esforzarnos, mi Dios, a no solo seguir hablando, Padre, sino tomar acción necesaria, Padre, para sentir, Señor, que tú estás con cada uno de nosotros, mi Dios eterno. Pongo en tus manos, Señor, a cada hermano, Señor, a cada hermana que han faltado, mi Dios. Sabemos que nosotros podemos, Señor, decirles que no falten, decirles, Padre, y estar intercediendo por ellos, mi Dios, pero solamente sabemos que tú eres el que hace la obra, Señor, no nosotros, Padre. Pero los ponemos en tus preciosas manos en esta tarde, creyendo que tú levantarás sus corazones, creyendo que tú levantarás, Padre, a aquellos que han de servir, Padre, en tu obra, Padre, mi Dios. Porque dice tu palabra que muchos la mies, Padre, y pocos los obreros, Señor. Así es que ayúdanos a entender ese verso, Señor, para darnos a ti, para darte a ti, Padre, lo que a ti te corresponde, Señor. Y no solamente ver por nuestro propio camino, sino, Señor, ver también por los demás, mi Dios eterno. En esta tarde yo te pido que pases carbón encendido en mis labios, Padre, porque yo soy inmundo delante de ti, mi Señor. Yo
yo reconozco, Padre, que soy inmundo delante de ti, y que sea tu palabra, Señor, hablando, mi Dios, a cada corazón, Padre. Habla a tu pueblo, Señor, que está en necesidad, poderoso Dios. Solamente tú sabes las necesidades, conoces sus corazones, conoces, Señor, lo que a ellos les aflige, Señor, en este momento, Padre. Pero los pongo delante de ti, mi Dios, porque dice tu palabra que donde está el Espíritu de Dios, allá hay sanidad, libertad y gozo, Padre. Gracias te doy, Padre, y todo lo que se vaya a hacer en este día sea dirigido, Padre, por tu Santo Espíritu, mi Dios. Gracias te damos en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Gracias, hermanos. Se pueden sentar, hermanos. Y hermanos, yo quería compartir algo, hermanos. Y me hizo recordar, hermanos, ahorita que dijo mi hermano Giovanni, ¿verdad? Que él estaba y sentía y que cuestionaba a Dios ¿por qué no se sentía libre? Entonces, hermanos, este domingo pasó cuando fuimos a evangelizar, hermanos, y yo sentía mi corazón afligido, sentía no ir. Dije, no voy a ir, porque mi corazón se abate cada momento que yo me arrodillo en mi cuarto o ando escudriñando la palabra de Dios, y me hace a mí ver en qué cosas estoy mal, en qué áreas de mi vida estoy mal. Y créanme, hermanos, que el corazón se aflige, porque lejos de lo que podemos ver nosotros, es que en ese momento yo me sentí inmundo ante Dios. Porque, hermanos, ¿cuántos de nosotros hemos fallado? Todos, cada uno de nosotros. Nadie, hermano, es perfecto. Así que, mi hermano, eso del enemigo vino, me lo trajo a la mente, pero yo me arrodillé y clamé a Dios. Le dije en ese momento, Señor, así como decía tu siervo Moisés, si tu presencia conmigo no va, no me saques de este lugar. Y terminé mi oración y me dio ánimos y fui. Y cuando mi hermana Cecilia me dio el micrófono, que era mi turno de hablar, hermanos, yo no quería agarrarlo de verdad, pero entró algo en mí que me dijo, adelante, tú puedes. Y comencé a hablar, hermanos. ¿Y cuántos creen que la oración trae respuesta de Dios? Hermanos, en ese momento se acercó una persona, un joven que no vino hoy, posiblemente venga al rato. Su nombre es José. Y yo sé que fue enviado de parte de Dios, porque Dios conoce nuestras aflicciones. Dios conoce por qué momentos tan difíciles estamos pasando. Aun cuando nosotros nos sientamos maduros en la palabra de Dios, Dios conoce a cada siervo y a cada sierva. Así que Él se acercó y sus palabras me avivaron, me reanimaron mi corazón. Él se acercó y me dijo, te doy gracias por lo que estás haciendo. Te doy gracias porque hoy en día la gente ya no quiere hablar de Cristo. Y la otra palabra que me dijo a mí, sigue adelante, Dios está contigo. ¿Cómo es que esa persona sabía lo que yo estaba pasando en ese momento? Solamente Dios, hermanos, solamente Dios. Y el sábado, cuando estuvimos aquí orando, hermanos, yo le pedí al Espíritu de Dios que nos ayudara a tener una verdadera hermandad, hermanos, porque dice la palabra de Dios que unánimes en un mismo sentir. Y así es como se mueve Dios, hermanos, a través de ese mismo sentir, no trayendo contiendas con nadie, sino que vivir una hermandad. Es lo que Dios quiere, para que todos seamos edificados, porque al fin de cuentas, hermanos, todos somos el cuerpo de Cristo. Pero este tema me dio, hermano, y me dijo, y yo pensé, dije, ¿de qué hablo de ti, Señor? ¿Ahora de qué? ¿De fe o de qué? Y dije, en ese momento Dios me trajo a mí, hay algo importante de lo que la iglesia se está olvidando. Algo importante de lo que la iglesia se está olvidando y que es necesario.
que nosotros sepamos que sin esa persona no vamos a salir adelante. Porque usted sabía que el Espíritu de Dios es una persona. Y en muchas iglesias, hermanos, hoy desafortunadamente dejan afuera esa hermosa presencia. Cuando Dios le dijo a sus discípulos: yo me voy, pero es necesario que esto acontezca, pero me voy y no los dejaré solos, dejaré a mi Espíritu, al guiador, al consolador. Hermanos, el Espíritu de Dios es una persona tan maravillosa, hermanos, que debemos de tenerla en nuestras vidas y es necesario para el crecimiento de nosotros como creyentes, como cristianos. Ahora, hermanos, en el transcurso de nuestras vidas, hermanos, hemos conocido personas maravillosas, ¿verdad? Cada uno de nosotros hemos conocido personas que dejan huella, hermano, que dejan en huella porque no sé, esa persona se da a conocer por sus cualidades, porque son amorosas, porque son amables, porque son simpáticas, o simplemente, hermanos, porque tienen algo diferente a las demás personas. Pero yo puedo decir, hermano, que esas personas dejan huella por lo que son, por su esencia. ¿Y cuántos de nosotros hemos conocido personas así que dejan huella en nosotros? En especial yo lo puedo decir, hermanos, ahorita yo estoy experimentando algo, no sé, hermano, yo creo que es una conexión con ese espíritu, hermano, pero este joven me ha llamado mucho la atención. Espero que hoy, el día de hoy, venga. Me ha llamado mucho la atención porque con él yo encuentro una conexión. Y he hablado con él hasta horas, hermanos, en el teléfono, porque encuentro ese entusiasmo en él. Y digo, este es diferente. Eso es lo que Dios quiere de nosotros, que nosotros demos a conocer lo que vive en nosotros. Así que, mi hermano, yo sí puedo decir que en especial voy a hablar de una persona, hermano, en el mundo, estando en el mundo. Esa persona maravillosa que dejó huella en mi vida fue mi abuelita, hermanos. ¿Por qué, hermanos? Porque cuando yo estaba pasando por separación de mis padres, mi mamá estaba por allá, mi papá quién sabe dónde estaba, y aconteció que mi papá nos quitó la casa donde estábamos, nos dejó en la calle completamente. Pero cuando vino mi abuelita, ella nos dio su casa, nos extendió su hogar y nos dio ahí una morada, hermanos. Pero lo que me llamó mucho la atención de mi abuelita, hermanos, que era amable. Ella no conocía de Dios, pero era una persona amable, una persona buena. Y eso es lo que dejó huella en mí, hermanos. Esa persona tan maravillosa que dejó huella en mí fue mi abuelita, hermanos. Pero ahora, mi hermano, yo te voy a hablar de una persona especial para nosotros como cristianos, para cada uno de nosotros como cristianos. Y esa persona de la que te voy a hablar hoy es el Espíritu Santo. ¿Cuántos saben ustedes, mis hermanos, que el Espíritu Santo es una persona? Aleluya. Tal vez unos podrían decir, ¿cómo persona? La Biblia lo dice, hermanos. Como persona, escuchen, el Espíritu Santo tiene sentimientos. Así como nosotros como personas, el Espíritu Santo también tiene sentimientos. Cuando nosotros lo contristamos, hermanos, cuando estamos haciendo cosas delante de Él que no le agradan, se entristece el Espíritu Santo, hermanos. Y es una persona, hermanos. Como persona, el Espíritu Santo tiene sentimientos, puede entristecerse, enojarse, puede ser insultado, blasfemiado y resistido también, hermanos. ¿Resistido por quién? Aún, hermanos, resistido por su propio pueblo, aún por los que estamos aquí. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, Dios nos ha redarguido el corazón? Hey, te estás equivocando en esto. Pero ¿cuántos de nosotros volvemos a ser necios? No queremos tomar ese consejo de parte del Espíritu Santo. Y ahora, mis hermanos, esto es ejemplo. En Isaías 63:10 nos dice aquí, que aquí vemos al profeta que hablaba al pueblo de Israel, hermanos.
Dice 63:10 Isaías: mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Santo Espíritu, por lo cual se les volvió enemigo y él mismo peleó contra ellos. Santo Dios, hermanos. Dice que se hicieron rebeldes y que el Santo Espíritu de Dios se volvió enemigo y él mismo peleó contra ellos. Hermanos, yo no sé, yo no quisiera tener de enemigo al Espíritu de Dios, ni mucho menos quisiera que Él estuviera peleando conmigo, hermanos, porque es cierto que Dios es amor, misericordia, pero dice la palabra que también es fuego consumidor. Y la historia del rey Saúl lo deja en claro, hermanos, cómo es que el Espíritu de Dios lo dejó. Pero escuchen bien, lo dejó por desobediencia, hermanos. Y es lo mismo que está diciendo el versículo anterior, por rebeldía, hermanos. El Espíritu de Dios nos puede abandonar por esa rebeldía que existe en nuestras vidas, por una falta de sometimiento a Él, a su presencia. Eso es rebeldía de parte de nosotros, hermanos. Y la historia del rey Saúl nos transporta y nos dice la verdad. Dice que el Espíritu de Dios estaba en él, porque él, cuando fue rey, el Espíritu de Dios fue lo que le llevó a victoria tras victoria en ese entonces. Pero cuando él comenzó, hermanos, a dejar entrar el orgullo en su corazón, a ser rebelde, dice que el Espíritu de Dios lo dejó. Y no solo lo dejó, sino que dice que fue atormentado por el propio Espíritu. Así que podemos ver cómo el versículo anterior, ahora esta historia nos lo está recalcando, nos está asegurando, hermanos, que el Espíritu de Dios también puede atormentar. Y esto es, mis hermanos, yo a veces me pongo a pensar, hermanos, y digo, ¿cómo es posible que nosotros como cristianos, como creyentes, seamos desobedientes? Todos somos desobedientes, hermanos. Pero una cosa yo quiero decirles hoy en esta tarde, hermanos, que si tú pierdes el Espíritu de Dios en tu vida, déjame decirte que, no sé, el enemigo te va a devorar. Y esto es claro, el enemigo atormentó también a Saúl. Y una de esas historias de las que me llama mucho la atención, hermanos, es, ustedes conocen la historia de Sansón. Esa historia, hermanos, dice que fue dotado por una fuerza sobrenatural. Y esa fuerza fue dirigida por el Espíritu de Dios. Hermanos, y el otro día estaba escuchando algo y a la vez me daba risa, pero me daba alegría, me daba ese gozo de saber, Dios mío, dice que Sansón, hermanos, solo con la quijada de un burro, hermanos, mató como a 1000 filisteos, porque él estaba dotado de la fuerza del Espíritu Santo. Ahora imagínense, hermanos, si él hubiera agarrado un burro completo, destruye a los filisteos. Me pongo a pensar en eso, hermanos, pero es maravillosa la palabra de Dios que nos dice que con tan solo la quijada de un burro mató 1000 filisteos. Podemos ver cómo es que el Espíritu de Dios nos da esa victoria cuando estamos en el Espíritu de Dios. Cuando nos estamos moviendo en el Espíritu de Dios, cosas sobrenaturales pasan en nuestras vidas, hermanos. Y muchas veces, hermanos, yo me trato de ocultar todas esas cosas, pero no sé, es mi gozo que yo siento de experimentar esas cosas sobrenaturales en mi vida, hermano, y comienzo a contar, y luego hay veces que yo he contado a mis amigos, a todo aquel que se me atraviesa, hermanos, yo le comienzo a contar esas experiencias sobrenaturales. Entonces, hermanos, esto es lo que Dios hace cuando nosotros nos movemos en el Espíritu. Cosas sobrenaturales van a venir a tu vida. En Mateo 12:31, hermanos, nos habla de algo muy delicado. Escuchen, hermanos,
delicado y extremadamente delicado. Hermanos, 12:31 dice: por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. Santo Dios, hermanos, cuánta gente hoy en día se burla del Espíritu de Dios. Cuánta gente nos llama a nosotros, aleluya, locos. Hermanos, le doy gracias a Dios porque Él me ha revelado eso, hermanos. Porque cuando Él, antes de que me trajera a los caminos, yo empezaba a andar en la iglesia, empezaba a acudir a las cosas de Dios, y yo miraba cómo la gente se revolcaba, cómo lloraba, y yo decía: esta gente está loca. Yo fui uno de ellos, pero gracias a Dios que Él no me hizo blasfemar contra su espíritu. Pero dice que todo te será perdonado, todo pecado, toda blasfemia, más la blasfemia en contra del Espíritu Santo no te será perdonada. Hermanos, hoy en día, mis hermanos, la gente dice que estamos locos. Y es que dice la palabra de Dios que las cosas de Dios para el mundo son locura. No las pueden entender. No pueden entender lo que nosotros estamos sintiendo cuando venimos a alabar a Dios. No pueden entender la preciosa presencia de Dios cuando Él deposita su Espíritu en nosotros. Hermanos, el mundo está tan cegado, el enemigo lo tiene así. Pero yo doy gracias a Dios porque Él nos deja sentir su Espíritu. Aleluya. ¿Cuántos dan gloria a Dios porque Él nos deja sentir su Espíritu, hermanos? Amén. Gloria a Dios, hermanos, porque es una presencia tan delicada, hermanos. Es una presencia tan hermosa que tenemos que cuidar, que tenemos que anhelar. Si tú no la tienes, ya la tuviste cuando el día que aceptaste a Cristo. Pero si la has perdido, dedícate a buscarla. Dedícate a anhelarla en tu vida, porque esa presencia es la que va a hacer los cambios reales en nosotros, hermanos. Y yo de veras que mi corazón se entristece, hermanos, cuando yo a veces, hermano, cometo cosas delante de Dios, cosas que no debo de hacer, como insultar a mi prójimo, hermanos. Y a veces eso se nos vuelve una costumbre. Pero gloria a Dios que nos da su Espíritu, porque Él es el que nos redarguye y que nos dice: mira, en esto te estás equivocando, corrígete. Porque el Espíritu de Dios es tan hermoso para nosotros los creyentes, hermanos. No tan solo Él nos da esperanza, nos cuida, nos corrige, sino que también, hermanos, imagínense lo que Dios hace por nosotros. Nos enseña, intercede y ora por nosotros. ¿Cómo es que podemos decir que la presencia, el Espíritu de Dios solamente nos va a nosotros corregir? No, hermanos. Cuando nosotros estamos pasando por una aflicción, Él es el que intercede por nosotros. Mi hermano lo experimentó. Mi hermano experimentó la presencia de Dios, porque él en ese momento intercedió con gemidos indeseables. Y es hermoso, hermanos, es hermoso cuando el Espíritu de Dios está en control de nuestras vidas. Ahora, hermanos, en Nehemías, hermanos, dice la Biblia en Nehemías 9:20, nos habla de que Él envió su Espíritu. Y enviaste tu Espíritu para enseñarles, y no retiraste tu maná de su boca, y agua les diste para su sed. Hermanos, ahí nos está hablando, Nehemías está ahí en Nehemías 9:20, está hablando al pueblo de Israel. Hermanos, ¿cuántos de nosotros conocemos la historia del pueblo de Israel? Ellos fueron rebeldes, fueron desobedientes a la palabra de Dios,
y ellos aún mismo viendo los milagros delante de sus ojos, hermanos. No estamos lejos de eso. Nosotros hemos visto milagros en nuestras vidas, pero aún así seguimos haciendo cosas que entristecen al Espíritu de Dios. Pero lo que me llama la atención en este versículo, Nehemías 9:20, hermanos, escuchen bien y fíjense que Dios aún así no retira su misericordia de su pueblo, porque dice: y enviaste tu buen espíritu para enseñarles. ¿Para enseñarles qué? Para enseñarles cómo deben de andar. Es lo mismo que hace con nosotros hoy en día. Él manda su espíritu para enseñarnos cómo andar en este mundo lleno de oscuridad. Él nos manda su espíritu para comportarnos como debe de ser, como lo que Él exige de nosotros, hermanos. Una vida transformada, llena de frutos. No una vida seca, hermanos. No una vida que deshonre la palabra de Dios, sino que dice que también nosotros vamos a obtener esos frutos del Espíritu. Amén. Hermanos, y si les soy sincero, hermanos, yo creo que de todos esos 9 frutos yo solamente tengo como unos 4 o 5. Pero estamos en el camino y sabemos que dice la palabra de Dios que toda obra que Él empieza no la termina, sino la perfecciona. Él nos está dando promesa. ¿Cómo es que tú viniste a los caminos de Dios? ¿Cómo es que tú llegaste aquí a conocer el nombre de Dios? Y tal vez hoy te sientas así como dice mi hermano. Él sentía que le decía a Dios, ¿verdad? Que por qué un año ya transcurrido en el Evangelio, pero no se sentía libre. Pero ahora yo te digo a ti, hermano, no hay que desesperarnos, porque el enemigo, eso es lo que mete a nosotros en nuestra cabeza. Usa esa desesperación para decir y cometer errores delante de Dios y decirle a Dios: hey, pues si tú no quieres hacer nada conmigo, entonces déjame en paz. Yo lo cometí muchas veces. Blasfemié contra Dios. Le dije: Dios mío, entonces ¿qué quieres de mí? ¿No quieres nada conmigo? Déjame en paz. Yo no quiero nada de ti si tú no quieres nada de mí. Pero eso es cuando la desesperación nos agobia. ¿Y cuántos saben, hermanos, que los caminos de Dios son perfectos? Él nos va a dar, hermanos, a su tiempo lo que hemos cosechado. ¿Qué quiero decir, hermanos? Y esto es delicado, hermanos, porque si tú no buscas la presencia de Dios, entonces ¿qué vas a cosechar? No puedes cosechar nada nuevo, nada bueno. Dice la palabra de Dios que un árbol de manzanas no puede dar higos. No. Entonces nosotros somos lo que cosechamos. Lo que en ese momento estamos cosechando es lo que vamos a recibir. Es decir, tú buscas la presencia de Dios todos los días, te sometes a Dios y como pecador vas delante de Dios, te humillas y dices: perdóname, Dios mío, porque yo no estoy siguiendo delante de ti un camino recto. Pero esos son los frutos de Dios. Eso es lo que el Espíritu Santo te está haciendo sentir en tu corazón: culpabilidad. Y déjame decirte que no te sientas culpable, porque Dios está ahí transformando tu corazón. Dios está transformando tu vida, porque Él quiere moldearte. Dice la palabra de Dios que estamos en las manos del alfarero. Cuando un alfarero, hermanos, hace su vasija, hace lo que esté haciendo, hermanos, y le queda mal, ¿ustedes creen que lo va a vender así? No. Él lo deshace y lo vuelve a hacer. Es decir, que Dios está haciendo nuestras vidas y que Él está moldeando este barro, hermanos. Él está sacando toda impureza de ese barro, porque el barro tiene impurezas. ¿Usted sabía eso? Y Él quiere hacer un barro perfecto, quiere hacer una vasija perfecta. ¿Para qué? Para depositar su gloria en esa vasija.
Así que, mis hermanos, podemos entender cuán precioso es que nosotros anhelemos sentir la presencia de Dios, sentir ese Espíritu de Dios. Dice: pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Hermanos, hermoso es saber, hermanos, que el mismo Espíritu da testimonio de aquellos que se someten a Dios. Usted ha visto, hermanos, y yo he experimentado, hermanos, cuando lo he experimentado en las vigilias, hermanos, cuando me acerco a una persona y lo saludo, ay, hermanos, hasta puedo sentir que en él hay algo diferente. El Espíritu de Dios está testificando acerca de esa persona. Ahora, ¿creen ustedes, hermanos, que el Espíritu de Dios va a testificar de un pueblo rebelde? ¿De una vasija rota? ¿De una vasija quebrada? No. El Espíritu de Dios testifica de aquellos que en verdad están en el Espíritu. Gloria a Jesús, aleluya. Hermanos, Romanos 8, 26 y 27 nos enseña cómo el Espíritu ora por nosotros e intercede. De igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indeseables. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por todos los santos. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Qué tan importante es, otra vez, saber que tenemos que tener al Espíritu de Dios. Aleluya. Porque Él es el que nos ayuda en nuestra debilidad. Cuando tú te sientes débil, lo mejor que es hacer, buscar un espacio o arrodillarte ahí donde estás y clamar la presencia de Dios, porque dice que el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Cuando tú no sientas más poder, yo te doy un consejo, hermano: arrodíllate, busca la presencia de Dios, porque Él es el que te va a renovar tus fuerzas. Y dice que a veces no sabemos pedir como nos conviene, pero el Espíritu de Dios nos hace entender esto, y Él intercede por nosotros mismos, hermanos. Ahora, mis hermanos, la Biblia nos enseña que el Espíritu de Dios es tan importante para nosotros como lo fue para Jesús mismo. Ahora vamos a lo bueno, hermanos. Vamos a lo bueno. Porque esta palabra la dejó Dios para que primeramente para nosotros. Y Él dice que el Espíritu de Dios en nuestras vidas es importante, porque Él dice que nos va a ayudar a conducirnos en este mundo rectamente, a dar testimonio de Él. Pero si yo me voy a la Biblia, hermanos, si escudriño la Biblia, me dice que el Espíritu de Dios, hermanos, estaba en la vida de Jesús y aparece desde su etapa temprana, desde el nacimiento. Ahí el Espíritu de Dios ya estaba sobre Él, hasta su ministerio. Cuando Él empezó su ministerio, el Espíritu de Dios estuvo ahí. Ahora, hermanos, dice la palabra de Dios, hermanos, que el ángel se le apareció a María, a la madre de Jesús, y le dijo, respondiendo el ángel, le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Podemos ver, hermanos, cómo el Espíritu Santo ya estaba sobre él antes de nacer. Así es lo mismo para cada uno de nosotros. Ese Espíritu que ayudó a Jesús a vencer toda adversidad que el enemigo le había presentado en su vida. Pero yo quiero decirte que ahora, que si tú anhelas un ministerio, no hay de otra que buscar el Espíritu de Dios. Así, mi hermano,
El Espíritu Santo vino sobre él, pero lo que me llama aquí la atención que dice que el poder del Altísimo te cubrirá. El poder, el Espíritu de Dios es poder. Y no es un poder cualquiera, porque dice que el poder del Altísimo, del Creador del cielo, de la tierra, te cubrirá, que te cubrirá con su sombra. Pero lo que me hace pensar aquí, hermanos, hoy estamos experimentando, mis hermanos, ese sol tan caliente, ¿verdad? Y yo estaba viendo esta palabra y me salí para afuera y me puse ahí en mi patio trasero y me salí al sol. Dije, ay, este sol quema. Pero ahí me puse a reflexionar. Dice que el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Cuando yo estaba ahí fuera de la sombra, hermanos, estaba experimentando el calor del sol. Me estaba quemando, ya no estaba cubierto. Y yo sentía, y todos sabemos que los rayos UV son peligrosos, pero yo lo que les quiero dar y sembrar en su corazón de ustedes, hermanos, que cuando yo me trasladé a la sombra sentí ese descanso en mi piel. Ya no me quemaba más el sol. Ahora yo te quiero transportar a ti, hermano, y decirte que si tú no estás bajo la sombra de Dios, tú no vas a estar cubierto por Él. Porque solo Él nos cubrirá cuando estemos bajo su sombra. ¿De qué nos va a cubrir? De los ataques del enemigo, hermanos. De lo que Él esté tramando en nuestras vidas. De eso nos cuida esa sombra tan preciosa, la sombra del Altísimo. Pero no solo ahí aparece, hermano, en su nacimiento, no solo ahí aparece el Espíritu Santo. Les vengo diciendo, también aparece en su ministerio. Pero escuchen lo que es hermoso esto. Luego en el bautismo de Cristo, cuando daba comienzo a su ministerio, se hace presente el Espíritu de Dios. Y lo que me llama la atención de este versículo, hermanos, es que el Espíritu de Dios es visto, hermanos, en una forma material, no solamente en una forma espiritual, en una forma material, hermanos. Veamos qué dice la Biblia. Y Jesús después fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma sobre él. El Espíritu de Dios había descendido en forma, hermanos, material. Ahora, mis hermanos, nosotros, qué bonito sería, hermanos, experimentar algo así, ¿verdad? En nuestras vidas, que el Espíritu de Dios descendiera sobre nosotros como hizo en ese día con Jesucristo. Tal vez no lo podemos ver, pero lo podemos sentir. Mi hermano, lo podemos sentir. Y eso es algo de lo que Dios nos está hablando hoy en este día, hermanos. Tal vez no lo podamos ver, pero puedes sentir su hermosa presencia. Durante su ministerio Jesús enseñó y se relacionó con el Espíritu Santo, hermanos. Escuchen, se relacionó. Una relación con alguien, hermanos, es que tú estés constantemente ahí. No es de que hoy sí, mañana no, el mes que viene sí, tal vez el mes que viene voy, y así, hermanos. Tal vez el día mañana me arrodillo, hoy estoy cansado, hoy no quiero. Tal vez mañana oro, hoy no estoy cansado, hoy no quiero orar. Pero aquí nos dice Jesús que nos enseñó que Él obtuvo cada victoria que el enemigo le puso sobre Él. ¿Cómo?
relacionándose con el Espíritu Santo. Y déjame decirte que además, así como Jesús exhortó a sus discípulos a recibir el mismo Espíritu Santo, hoy nos exhorta a nosotros, hermanos, a recibir su Espíritu Santo. Porque sabe Él que sin el Espíritu Santo, sin el Consolador, sin el Guiador, nosotros no vamos a tener éxito en nuestras vidas como cristianos. Tal vez tú puedas tener éxito allá afuera, hermano, como persona en el mundo. Pero si no tienes la presencia de Dios, no vas a tener éxito en tu vida como cristiano. Debemos entender, hermano, que no solamente Él lo dejó por dejarlo, no, Él lo dejó para crecer, para que creciéramos juntamente con Él. Y así, hermanos, también nosotros vemos aquí, hermanos, escuchen cómo es que Él inició, hermanos, ese ministerio Jesús. Él lo inició cuando fue llevado al desierto. Y ahí nos da una gran enseñanza Jesús. Todos conocen que fue llevado al desierto, ¿verdad? Cuando comenzó su ministerio. Pero aquí nos da las armas para vencer al enemigo, hermanos. Aún en tu propio desierto, aún en lo que estés pasando, aún en lo que estés enfrentando, Dios te va a dar la victoria en tu desierto. Dice, sino que el Espíritu Santo llevó a Jesús al desierto para ser probado, para iniciar su ministerio, para ser probado por el enemigo. Dios mío santo, ¿cuántos de nosotros el diablo, el enemigo, hermano, nos ha puesto pruebas en el desierto? A cada uno de nosotros. Pero hoy yo te quiero decir, hermano, que no importa cuántas veces el enemigo te ponga, mis hermanos, a prueba, tú obtendrás tu victoria en medio de este desierto, en medio de tu desierto, hermanos. Y este tiempo le sirvió, hermanos, a Jesús para prepararse para su misión, y también para demostrar su fidelidad hacia Dios y obediencia a Dios. Siendo el Hijo de Dios, hermanos, Él se sometió al Padre en obediencia, en fidelidad. Ahora, ¿cuántos más de nosotros, hermanos? ¿Qué nos esperamos nosotros, hermanos? Si el mismo Dios se sometió a la fidelidad de Dios. Yo te quiero decir a ti, hermano, que así como Jesús le sirvió ese tiempo en el desierto, hermanos, para prepararse, así también a ti también te va a preparar, hermanos, para cumplir, ¿qué? El propósito que Dios ha puesto en ti. Y déjame decirte que en tu vida y que en tu desierto verás la fidelidad de Dios en tu vida. Así que no estemos tristes, animémonos, porque la promesa es para cada uno de nosotros. Pero, ahí viene el pero, hermanos. Ahí viene el pero. Pero como en todo propósito hay una prueba, ¿cuántos saben que en todo propósito hay una prueba, hermanos? Amén. Aquí mi hermano Jesús enfrentó, mis hermanos, su prueba. Y los tres propósitos principales que yo encontré, hermanos, en la prueba de Jesús fue que fue probado, hubo una preparación espiritual y el tercero fue que venció donde otros fallaron. El ser probado en el desierto ahí, mi hermano, va a demostrar tu carácter, va a demostrar de qué estás hecho, va a demostrar si en realidad tú le crees a Dios en lo que quiere hacer contigo. Jesús demostró que al resistir las tentaciones, demostró que el mal no tenía poder sobre él, hermanos. Aleluya. Que el enemigo no tenía poder sobre él. Así mismo Dios nos dice a nosotros, hermanos, el enemigo no tiene poder sobre sus hijos.
Él ya fue desechado. Y la palabra de Dios dice que ninguna arma forjada prosperará en contra de sus hijos. Y una de ellas, hermanos, la que a mí me llamó más la atención fue que Jesús en ese tiempo en el desierto tuvo hambre. Hermanos, ¿cuántos de nosotros hemos ayunado, hermanos? Y cuando estamos ayunando, experimentando ese ayuno, lo que el enemigo hace es que te pone a los demás. Mira, tú ya vas con esa hambre, estás disponiendo en tu corazón a ayunar para que Dios te levante, para que Dios escuche tu oración, y vas por la calle y de repente ves a alguien, volteas y ves que muerde un burrito, Dios mío santo. Llegas a tu trabajo y alguien llega y por ahí te ofrece unas galletitas. El enemigo te está tentando. Pero déjame decirte que si tú te conservas fiel a lo que tú estás poniendo delante de Dios en ese momento, Dios te va a honrar a ti. Y dice que Satanás le pidió convertir las piedras en pan para saciar su hambre, y Dios le respondió, hermanos, Dios le respondió con la palabra de Dios. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Asimismo, cuando el enemigo venga a tu vida a tentarte, tenemos que hacer lo mismo. Por eso tenemos que escudriñar la Biblia todos los días, hermanos, para cuando venga el tentador, hermanos, nosotros igual como Jesús contestemos al tentador y decirle, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y otra de ellas, mis hermanos, en la que lo probó, mis hermanos, y esto creo que esto es lo más delicado, hermanos, porque lo tentó, el enemigo lo tentó, y dice que el diablo lo retó a tirarse del templo para que los ángeles lo salvaran. Y Jesús le respondió, ¿qué le respondió? No tentarás al Señor tu Dios. ¿El enemigo conoce palabra? Amén. El enemigo conoce palabra y te va a tratar de hacerte caer por la misma palabra. Pero por eso es importante que nosotros tengamos el Espíritu de Dios, porque el Espíritu de Dios es el que nos va a decir si realmente aquel hermano, aquella hermana están hablando cosas que van de acuerdo a la voluntad de Dios. Hermanos, ahora yo puedo decir, mis hermanos, que en esta prueba que viene, hermanos, muchos de nosotros caemos. Déjenme decirle por qué, hermanos. En esta prueba que el diablo le presentó a Dios, muchos cristianos fracasamos, hermanos, y nos desvían del verdadero propósito de Dios. Yo te estoy hablando, hermanos, del poder. El poder. Y no me refiero a un poder sobrenatural, hermanos. No me refiero al poder que yo me estoy refiriendo al poder que te ofrece este mundo, a los afanes, a las riquezas, a lo material. Es donde muchos de nosotros fracasamos, porque queremos cosas y estamos tan aferrados, hermanos, a nuestras vidas, hermanos, materialmente. Gloria a Dios, amén. Así que, mis hermanos, lo que te voy a decir, hermanos, que el poder que te ofrece el mundo, hermanos, no se compara con el poder que te ofrece Dios. El poder de este mundo, los afanes, las riquezas, son pasajeros, como decía mi hermano. Pero el poder de Dios te ofrece sanidad, restauración. Te ofrece, hermano, que tú seas un hombre dirigido y utilizado por Dios, porque el propósito de Dios es que nosotros vamos a ser utensilios en sus manos. La Biblia habla de dos utensilios: utensilios que no son de honra y utensilios que son de honra. ¿Qué clase de utensilio quieres ser tú para Dios? ¿Quieres ser tú un utensilio que esté ahí tirado nada más? Que porque conoces de Dios tú te guardas la palabra para ti.
Y que no vayas allá al mundo a predicar, evangelizar a la gente. Hermano, no, déjame decirte, hermano, que yo me alegro en mi corazón porque el hermano José, él fue producto, hermano, de esa evangelización que fuimos el domingo a hacer. Amén, gloria a Dios. Yo le doy gloria a Dios porque cuando nosotros salgamos a evangelizar, si una sola alma, escuchen hermanos, si una sola alma escucha el evangelio de Dios, con esa sola alma, hermanos, dice que vamos a cubrir multitud de pecados. Y es lo maravilloso de Dios, hermanos. Pero ahora déjame decirte a ti, hermano, que Satanás le ofreció todos los reinos del mundo a cambio de ser adorado. Satanás le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Hermanos, aquí hay algo muy importante, hermanos, que Jesús nos muestra cómo es que podemos nosotros vencer y salir victoriosos, hermanos. Así como Dios lo hizo en ese desierto, hermanos, Él nos está hablando, hermanos, de una preparación espiritual. Amén. Él estuvo en ayuno en ese desierto. Pero ¿sabes por qué estuvo en ayuno? Porque estaba preparándose para su ministerio. Tal vez Dios nos ha puesto, no ha puesto un ministerio, hermanos, pero déjame decirte que eso no te exonera, hermanos, de prepararte espiritualmente, hermano. Porque la preparación espiritual, hermano, dice que fue un tiempo de ayuno y oración para fortalecerse. Es importante que nosotros nos preparemos espiritualmente. ¿Para qué? Para fortalecernos en nuestras aflicciones. Hermano, y después de esa preparación espiritual, hermano, tú vas a poder vencer, así como Jesús lo hizo, y vas a obtener victoria donde otros han fallado. A diferencia del pueblo de Israel, mis hermanos, que pecó en el desierto, Jesús superó las pruebas, pero usted sabe cómo lo hizo. Y la palabra de Dios nos dice que Él lo hizo fortaleciéndose en Dios y confiando en la palabra de Dios. Y ya con esto termino, hermanos. Me llamó algo aquí, mis hermanos, la palabra el desierto. El pueblo de Israel anduvo en el desierto. Jesús anduvo en el desierto. El pueblo de Israel fracasó. Jesús salió victorioso. Ahora, ¿qué nos quiere decir aquí Dios? Hermano, todos y cada uno de nosotros vamos a pasar por ese desierto. No importa para dónde te hagas. No importa si ya no asistes a la iglesia. No importa si tú dejaste de venir a la iglesia, asististe y dejaste de venir, no importa. Porque de Dios nadie se escapa. Pero yo lo que te quiero decir es que por ese desierto todos vamos a ser probados. Y lo que me llama aquí la atención es que el desierto, hermanos, implica muchas cosas. ¿Cuántos de nosotros hemos ido a Las Vegas? Yo he ido, he experimentado usted el calor tremendo que hace en el desierto. Pero déjame decirte que no solo el calor, sino el suelo árido. No hay vida, no hay agua. Pero Jesús venció allí, en el desierto. Lo que Dios nos quiere decir hoy, hermano, que no te preocupes. Tú estás pasando por tu desierto, no te preocupes. Solo tienes que fortalecerte en mí. Solo tienes que fortalecerte en el poder de mi espíritu. Y vas a salir victorioso como yo lo salí. Y después de eso verás la gloria de Dios en tu vida. Después de eso verás lo que Dios quiere hacer contigo. Porque
Porque déjame decirte que Dios te va a utilizar después. No es que tú no quieras, sino que Dios así lo va a hacer. Porque si la palabra de Dios a ti te dio vida, lo que te toca a ti es dar vida a los demás con esa esperanza que Dios ha depositado en cada uno de nosotros. Aleluya. Así que, mis hermanos, damos gracias a Dios por esta hermosa palabra, hermanos, y espero, mis hermanos, que los haya edificado, hermanos. Y mi deseo, hermanos, es que sigamos adelante, sigamos unánimes, perseverando en un mismo espíritu y sobre todo que anhelemos el Espíritu de Dios en nuestras vidas, hermanos. Gracias a Dios. Este tiempo, hermanos, es para el pastor de la obra, hermanos, y que sea Él que nos dirija, hermanos, en una oración para todo aquel que siente que está lejos del Espíritu de Dios, pueda volver a tener esa comunión con Él. Gracias a Dios. Dios les bendiga, hermanos. Gloria a Dios. Dice Romanos 8, 31, 32, dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres, dice 36. Y los discípulos, los fariseos, decían: somos hijos de Abraham. Jesús les dijo: si fueses hijos de Abraham, las obras de Abraham harían. Dice: muchas cosas he hablado entre ustedes, ¿por cuáles de ellas me quieres matar? O sea que los conjuntaban, ¿verdad? Pero hay que orar y bendecir el nombre del Señor. Vamos a darle gracias a Dios por este día. Y vamos a hacer una oración para nuestra hermana Isabel. Dice que tiene un dolor de cabeza que ya tiene más de un mes y no la deja en paz. Entonces ella tiene fe que puede salir. Nomás oremos por ella, por ese dolor de cabeza, que se le vaya, porque solamente ella sabe cómo se siente. Más hermana Isabel, por acá vamos a orar por usted. Y ¿verdad? Y también por nuestro hermano Daniel, ¿verdad? Esperamos y lo veamos más seguido al varón. He estado hablando con él, gracias al Señor, ya Dios le dio un trabajo, ¿verdad? Y Dios ya lo está sacando hacia adelante. Yo pienso que cuando se llega de corazón al Señor, el Señor hace la obra. Ahora Dios espera que perseveres y échale ganas, Daniel. Como dijo el hermano, aunque vengan problemas, adversidades a tu vida, trata de romper todo eso. Todos pasamos por situaciones, unos de un modo, otros de otra, y por eso estamos los unos por los otros a ayudarnos a levantar. La Biblia dice que es mejor dos que uno, porque si uno cae, el otro está para levantar. Vamos a orar. Venga mi hermano Misael, vamos a orar por nuestra hermana. Los que puedan orar por la hermana, vengan, nada más por ese dolor de cabeza. En la mañana yo estaba orando aquí, en la mañana con los hermanos, y miré a una mujer y sé quién es, el gran problema que le va a venir y todo. Yo quería llorar, pero ya el tiempo se me va. A veces quisiera uno estar más tiempo, pero estaba eso y ahora miré eso otra vez. Pero vamos a orar a que sea Dios el que haga la obra. ¿Cuántos creen que la hermana puede quedar? Dice ella que quede libre de ese azote, dice. Ella misma lo dice. Entonces llegó una mujer sumisa hacia Jesús y le dijo: maestro, mi hija es atormentada por un demonio. Solamente bendito sea el nombre del Señor que quede libre. Y el Señor oró y quedó libre de ese azote. Pues la mujer llegó, bendito Dios, y así vino la hermana que dice que es un demonio que le está atormentando ese dolor de cabeza, ¿verdad? Y si ella cree que Jesús lo puede hacer, Jesús lo va a hacer, porque todo aquel que cree le es posible. Vamos a orar. Padre,
Te damos gracias en esta hora, mi Dios Padre. Venemos, Señor amado, en el nombre que es sobre todo nombre, Padre, en el nombre de Jesús. Poniendo, mi Dios eterno, Jesús de la gloria, Padre, tus manos, Señor. Así, oh Dios, en la cabeza de mi hermano. Mira sus pensamientos, su corazón, su cuerpo, su alma y su espíritu. Padre, ella, mi Dios, Padre Santo, clama a ti, oh Dios, bendito Rey de los cielos, por este dolor. Usted la conoce, usted sabe, y usted, mi Dios eterno, Padre Santo, mira en ella la intención de su corazón. Padre, ata y encadena todo espíritu de dolor de cabeza. En el nombre de Jesús, oh Dios amado, átalo y encadénalo y échalo fuera, bendito sea en el nombre de Dios, aleluya. Padre, que ella sienta, oh Dios, Padre Santo, la libertad, Padre. Cuando venga a su casa, Dios mío, Señor, vean en ella la belleza, Señor. Así, Dios mío, todo alrededor de su casa, mi Dios, su cónyuge, sus hijos, Padre Santo, cada rincón de su casa, oh Dios amado, ata y encadena todo esto, Padre. Echa fuera en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, Señor amado, por el poder de la palabra, por los amados, tu palabra dice, Señor, Romanos 8, que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Bendito sea el nombre del Señor. Solamente cree, bendito sea el nombre del Señor, en tu corazón, y confiesa con tu boca que Jesús se levantó de los muertos. Será libre en el nombre que es sobre todo nombre. Padre, te pido en el nombre de Jesús, Señor amado, que rompa toda cadena, rompa toda atadura, todo espíritu de dolor, todo aquello que le ha lastimado, Padre, que afuera, Padre, por el poder de la palabra, Espíritu Santo, te lo pedimos, Señor. Bendice la Dios mío, Señor amado, y rompe, oh Dios, toda atadura, mi Dios Padre, toda incredulidad, todo espíritu inmundo, Dios mío, Señor, de idolatría, oh Dios Padre, aquello que no le permite, Dios mío, acercarse a ti, Padre. Rompe todo eso, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Padre Santo, Jesús de Nazaret, en el nombre de Jesús de la gloria, por tu sangre, Padre, como nosotros, Señor, curados, oh Dios, como dice Isaías 53, Padre, que usted llevó nuestras cargas y enfermedades, Dios mío, y por tus llagas, mi corazón, curados somos, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Damos las gracias, Espíritu Santo. Bendice tu hija, ayúdala, Dios mío, suple un trabajo, Padre Santo. Ahora, Padre, ella pueda, Dios, detenerse, Padre, y tener el pan de cada día. Espíritu Santo, todo lo que se burla de ella, oh Señor amado, bendito Rey de la gloria, haga sacarnos de ella, Padre, y sea usted atado y llevado este dolor, y echándolo fuera en el nombre de Jesús, Padre, por el poder de la palabra, Señor, te lo pedimos, Señor. Bendícela, Dios mío, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, bendito Rey de la gloria. Gracias, Espíritu Santo. Vamos a orar para ser despedidos. Padre, te damos gracias en esta hora, mi Dios. Llévanos en paz, Señor, de este lugar, mano de tu presencia, mi Dios.